Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Mateo 24. Qué interesante, hermanos, cómo este versículo tiene mucho para sacarle, especialmente cuando se estudia en su contexto. Porque el versículo es parte de una parábola que rompe el orgullo del que cree que tiene ventaja y le da esperanza al que cree que ya perdió su oportunidad. Permítanme hacer una reflexión sobre este versículo bajo este título: Dios todavía está llamando. ¿A qué hora responderás? Porque los que responden en nuestro versículo de memoria lo hicieron a las 9 de la mañana. Vamos a leer el contexto. Capítulo 20 de Mateo, versículos 1 al 16. Mateo 20, versículos 1 al 16. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera? Las 9 de la mañana. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y aquí viene el versículo de memoria. Por eso dije de que estos de quienes Jesús está hablando aquí fue a las 9 de la mañana que respondieron al llamado. Dice: y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos, ¿qué cosa? Fueron. Ahora sigue diciendo que salió otra vez cerca de las horas sextas. ¿Cuál sería la hora sexta? Y luego la novena. ¿Cuál sería la novena? Las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Les hizo la misma invitación, el mismo llamado. Y también vosotros a mi viña, y yo daré lo que sea justo. Y saliendo cerca de la hora 11, ¿cuál sería la hora 11? Las 5 de la tarde. Halló a otros que estaban también desocupados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págalas el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. ¿Cuántas horas habían trabajado estos? Solo una. Porque a las 5 comenzaron a trabajar. Y ellos recibieron un denario. Y al venir también, dice, los primeros, que pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario.
y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hermanos, con este relato, Cristo respondió una pregunta que Pedro le había hecho. Si ustedes se fijan en el versículo 30 del capítulo 19, fue interesante, el capítulo, ya le digo cuál fue. A ver, déjenme ver dónde está. Aquí el versículo, a ver, déjenme ver, creo que es 27. Sí, 27. Dice el capítulo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pues ¿qué tendremos? Y bueno, hermanos, el Señor está contestando esa pregunta de Pedro con la parábola de los obreros de la viña. Pedro ha preguntado: ¿qué tendremos nosotros que hemos dejado todo por seguirte? ¿Qué nos va a tocar? Y Cristo responde con esta parábola. Hermanos, esta parábola desenmascara algo que puede estar en nosotros, y es seguir a Dios, pero con un espíritu de salario. Hay algo en el corazón humano que casi nunca muere, aunque estemos en la iglesia, y es esa necesidad de calcular con Dios. Queremos saber cuánto damos, cuánto recibimos, cuánto nos toca. Y sin darnos cuenta, convertimos la vida cristiana en un contrato. Pero Cristo aquí, en Mateo capítulo 20, rompe con ese sistema del mérito que lamentablemente a veces nosotros asumimos en nuestra mente. Cristo rompe aquí en la parábola de los obreros de la viña, rompe con esa lógica humana de que algún mérito debo tener por los años tal vez que yo tengo en el mensaje, por el grado de conocimiento que ya he logrado tener en las cosas del Señor, y también porque estoy sirviéndole a Dios en la iglesia. A veces nosotros pensamos que por eso Dios nos debe algo y Dios nos debe pagar, pero el Señor no trabaja así. El Señor no nos debe nada a nosotros. Por más que hagamos lo que hagamos, Él no nos debe nada. El padre de familia de la parábola es Dios, quien sale a contratar obreros. Y si ustedes se fijaron, va en diferentes horas del día a esa labor de contratar obreros. Va a las 6 de la mañana, va a las 9, va a las 12, va a las 3 y va a las 5. Mire que la jornada laboral en aquellos tiempos era de 12 horas, de 6 a 6. Y trabajaba la gente por un denario por una jornada de 12 horas de trabajo. Nuestro versículo de memoria encaja en los que a las 9 de la mañana
estaban desocupados y el padre de familia les dijo, ¿qué cosa? Id también vosotros a mi viña. Id también vosotros. El llamado es directo. El llamado es personal. Y los incluye con todos los que fueron llamados primero. Hermanos, pero es interesante ver que Dios el llamado lo hizo a toda hora. Y esto es esperanzador, que Él haya hecho el llamado a toda hora. Porque vivimos en un tiempo donde muchos creen que ya es tarde. Hay algunos que piensan que ya es demasiado tarde para cambiar. Hay otros que piensan que es demasiado tarde para consagrarse. Otros que creen que es demasiado tarde para servir al Señor. Pero Él dice, a toda hora, ve hoy a trabajar a mi viña. En otras palabras, mientras hay vida y la gracia no se cierre, todavía Dios nos llama a trabajar en su viña. Es interesante que Dios no solo llamó a los primeros en la parábola, también llamó a los que se habían quedado atrás, a los que estaban olvidados o a los que estaban tardíos. Pero el Señor salió bien temprano. Salió a las 6 de la mañana. Pero no se quedó allí. Volvió a salir y volvió a salir. ¿Por qué? Porque había gente que no había entendido antes. Porque también había gente que no había sido confrontada antes. Y hoy también el Señor sale en la mañana, sale a las 9 de la mañana, sale a las 12, sale a las 3, sale a las 5. Él sale a toda hora a invitar a todo aquel que entre a su viña, a trabajar en la viña. De manera que esta noche, mientras estamos sentados aquí, el Señor ha salido a buscarnos para que trabajemos en su viña. ¿Cuántos lo creen? Usted que está ahí mirándome en su casa, mientras usted está ahí sentadito mirando, el Señor ha salido a buscarlo para decirle que trabaje usted en su viña. Oh, hermanos, ¿por qué el Señor sale a toda hora a buscar obreros para su viña? Porque el Señor quiere que los obreros que estén en su viña se encuentren ocupados, sirviendo, y le encuentren sentido a la vida, sirviendo en su obra. Pero también en términos de salvación, Él a toda hora invita al pecador para que venga arrepentido. A toda hora Él invita al que está perdido para que venga y entre por la puerta estrecha. Porque, hermanos, el Señor no quiere, dice, que ninguno perezca. Por eso es que a toda hora Él sale a buscar a los perdidos. Y esto de que ninguno se vaya a perder, lo dice el apóstol Pedro. Vamos a leerlo, 2 Pedro 3, versículo 9. 2 Pedro 3, verso 9, dice de la siguiente manera. El Señor dice, ¿qué cosa? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, hermanos. Amén. Qué misericordioso es el Señor. Él ya hubiera venido, pero no lo ha hecho porque esté esperando ¿a qué cosa? A que nos arrepintamos. ¿No le da gracias a Dios? Hermanos, ¿qué significa esto? Que Dios no nos creó para que nos perdamos. Dios nos creó para que nos salvemos. El arrepentimiento no es una exigencia fría de parte de Dios,
sino que es una invitación de su amor para restaurar lo que se perdió. Oh, hermanos, sin arrepentimiento no hay restauración. Dios podría perdonar sin condiciones, pero entonces el pecado seguiría reinando en el corazón, de manera que Él pone como requisito para perdonar que haya ¿qué cosa? Arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es necesario, porque el arrepentimiento lo ayuda a uno a cambiar de dirección. El arrepentimiento lo ayuda a uno a transformar la vida. Hermanos, sin arrepentimiento, el pecador seguiría perdido, aunque Dios lo ame. Así que esta noche el Señor no nos está pidiendo que nos arrepintamos para rechazarnos. Nos pide que nos arrepintamos porque es la única manera como nos puede salvar. Ahora es interesante el espíritu de profecía cómo se refiere a esto de la paciencia de Dios. Dice, es una maravilla que Dios soporte por tanto tiempo la perversidad de los hijos de los hombres, que tolere su desobediencia y los deje vivir mientras abusan de su misericordia y levantan falso testimonio contra él mediante declaraciones por demás impíos. Mire aquí cómo el don de profecía se expresa. Habla de que es una maravilla, de que Dios soporte por tanto tiempo la perversidad de nosotros, que tolere tanto nuestras desobediencias, que nos deje vivir todavía. Hermanos, esto es algo, dice que es una maravilla, es de admirar la verdad. Dios, hermanos, es paciente con nosotros. Sigue diciendo, pero los caminos de Dios no son los nuestros, y no deberíamos maravillarnos por su amante paciencia, su tierna piedad y su infinita compasión, porque nos ha dado evidencias indubitables de que es tal como lo señala su carácter, tardo para la ira y que manifiesta misericordia para miles de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Amén. Así en cada día con Dios, página 185, el don de profecía se une a Pedro para decir cómo es Dios de paciente con nosotros. Por eso sale a las 6, sale a las 9, sale a las 12, sale a las 3, sale a las 5 a buscar a los perdidos a toda hora, porque no quiere que perezcan. Gloria a Dios. Pero volviendo, hermanos, a nuestro versículo, es de admirar la respuesta de los obreros ante lo que el Señor les ofreció. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Dice, y ellos fueron. ¿Les dijo cuánto les iba a pagar? Solo les dijo qué cosa. ¿Qué les dijo que les daría? Lo que fuera justo. Hermanos, si yo les digo a ustedes, los quiero contratar para que sirvan a tiempo completo en el ministerio y les voy a dar lo que sea justo, ¿ustedes vendrían conmigo? Oigan lo que les digo nada más, les voy a dar lo que sea justo. Y ustedes están ganando $20 la hora y tienen buenos beneficios. ¿Dejarían ese trabajo para venir aquí donde yo les digo que les voy a dar solo lo que sea justo? Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. La palabra clave acaba de decir hermano Sergio. Hay que ir, dice, ¿por qué? Por fe. Pues hermanos, esto es lo que estos hombres manifestaron. Fe, confianza. El Señor solo les dijo, vayan a trabajar a mi viña y les voy a dar lo que sea justo. Y ellos, dice el versículo, ¿qué cosa? Fueron, confiaron en la palabra, tuvieron fe, no negociaron, rindieron su voluntad.
Y a los primeros, ¿qué se les ofreció? Un denario, un denario. Pero a estos solo les dijo lo que sea justo. Y ellos no preguntaron, ¿cuánto me vas a pagar? Ni siquiera dijeron, ¿será que va a valer la pena? Ni siquiera dijeron, pero ¿qué ganamos con irnos con él? Simplemente, hermanos, ¿qué cosa dice el texto? Fueron. Oh, hermanos, la fe, la confianza es la que pudo allí. Oh, hermanos, cómo nos enseña este relato de los dos tipos de creyentes que hay en el pueblo de Dios. Los que sirven por contrato y los que sirven por confianza. Los primeros sirvieron por contrato. Sirvieron porque les dijo que les pagaría ¿cuánto? Un denario. Mientras que estos otros nada más sirven por confianza. Los primeros dicen, ¿qué recibo? Y los segundos dicen, si Dios lo dijo, yo voy. Hermanos, hay gente que a veces negocia con Dios. A veces, hermanos, hay cristianos que negocian su obediencia, negocian su consagración, negocian su tiempo. Es decir, esperan que Dios les dé algo por lo que van a hacer en cuanto a obedecer, en cuanto a consagrarse, en cuanto a invertir tiempo. Pero hermanos, el reino de los cielos no es para negociadores. El reino de los cielos es para personas que rindan un servicio a Dios por amor. El Espíritu de Profecía dice que el servicio que se rinde a Dios por amor es el único que será aceptado en el cielo. Mire lo que dice. La obediencia, dice, no es un mero cumplimiento externo, sino que es un servicio ¿de qué? De amor. La obediencia, dice, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor. Esa es ¿qué cosa? La verdadera prueba del discipulado. Debe haber quienes, dice, vayan al campo de la cosecha y trabajen sin esperar su paga en este mundo. Pero yo les pregunto, y cuando uno va a trabajar en la obra sin esperar paga, yo les pregunto, ¿Dios siempre paga? Claro que siempre paga. Hermanos, aquí dice el don profético, debe haber quienes vayan al campo de la cosecha y trabajen sin esperar su paga en este mundo. En el mundo venidero, dice, es que van a ser recompensados abundantemente. Hay hombres y mujeres, dice, que han dejado que sus talentos se derrumbren por la inacción. ¿Qué es eso de que se derrumbren? Es que se oxiden. Hay hombres y mujeres que han dejado que sus talentos se oxiden. ¿Por qué cosa? Por la inacción. Porque no ponen a trabajar los talentos. Están inactivos y se oxidan. Dice, hay quienes podrían realizar una obra excelente y crecer en gracia y capacidad para trabajar al aceptar el trabajo en el lugar donde están. El Señor investigará el empleo de los talentos que nos ha confiado. Pagó el precio de su propia sangre, de su abnegación, sacrificio y sufrimientos para obtener el servicio voluntario de toda persona como colaboradora con Dios. Si tan solo todos sintieran su responsabilidad delante de Dios y utilizaran los talentos que les ha confiado, cuántas ganancias se presentarían ante Dios mediante Cristo. El talento único aumentará con el uso. Los dones considerados más humildes y el servicio de menor significación pueden alcanzar las mentes e influir en los corazones que están fuera del alcance de aquellos que tienen dones mayores. Ahora es el momento más favorable para trabajar. ¿Cuándo? Ahora.
Las visitas personales son de gran valor. La verdad por amor a Cristo y a los seres humanos debe llevarse a cada familia, debe presentarse en cada hogar al que se tenga acceso. Recordad que el Espíritu Santo es el obrero. El instrumento humano que trabaja para Dios no está solo. Trabajad para Dios. Trabajad con perseverancia, ternura, compasión, amor y con oración, porque esto logrará más que cosa, más que los sermones. Así que ahora el don de profecía se está yendo a otro tipo de viña, y es el trabajo misionero, el hacer visitas misioneras, visitar enfermos, el ir a dar estudios bíblicos. Todos los que están en la plaza sin trabajar, el Señor dice: pónganse a trabajar en mi viña, hagan visitas misioneras, vayan y den estudios bíblicos, compartan el mensaje, pónganse a trabajar en mi viña. Si no, se van a oxidar, dice el don de profecía. Se van a oxidar. Hacer lo que les digo, dice el don de profecía, es todavía más que cualquier sermón. Dice, sigue diciendo, el Señor Jesús, al entregar su vida para salvar al mundo de la maldición del pecado, vislumbraba mayores cosas que las que habéis visto. El Espíritu Santo espera, ¿qué cosa? Canales mediante los cuales trabajar. Y así Satanás, ¿qué cosa? No triunfará siempre. Así, hermanos, somos entonces llamados a trabajar en la viña del Señor. En nuestra iglesia tenemos 3 frentes para trabajar: la obra médica misionera, el buen samaritano y la obra misionera clásica, la que tiene que ver con el dar estudios bíblicos. Y en cualquiera de esos frentes hay que ponernos a servir al Señor, a trabajar. Porque, hermanos, Dios nos está también a nosotros, ¿qué cosa? Nos está llamando y nos dice que nos va a dar, ¿qué cosa? Lo que es justo. ¿Y qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? Hermanos, la palabra justo en el idioma original tiene que ver con la rectitud, tiene que ver con la justicia. El Señor dice: yo les voy a dar mi justicia. Yo les voy a dar lo que tiene que ver con esa transformación, con esa bendición de ser perdonados, de tener una nueva experiencia. Hermanos, Dios nos va a dar lo que es justo, no según nuestro esfuerzo, sino según su gracia. La pregunta es: ¿vamos a aceptar el llamado? ¿O nos vamos a quedar en la plaza? ¿Nos vamos a quedar en la plaza espiritual? Voy a decirlo para que entiendan en términos modernos aquí en Estados Unidos. ¿Nos vamos a quedar en Home Depot? Aun cuando el maestro ha venido a buscarnos para que trabajemos en su viña. ¿Nos vamos a quedar en Home Depot porque Él no nos dice cuánto nos va a pagar? ¿O nos iremos con Él por fe, sabiendo que Él nos va a dar lo que es justo? Hermanos, en otras palabras, lo que está diciendo es: no regateemos precio, no pensemos en la paga solamente. Vayamos a trabajar en la viña porque Él lo ha mandado. Oh, hermanos y hermanas, no nos quedemos en la plaza. No nos quedemos distraídos allí con el teléfono todo el tiempo, como ustedes ven en la pantalla. Vámonos a trabajar, porque el llamado es para nosotros. Hermanos y hermanas, el llamado es: id también a mi viña. Hermanos, Dios nos está llamando. ¿A qué hora nosotros vamos a responder? Porque como ya dije, Dios llama a diferentes horas. Pero la bendición está
en responder. Y en responder sin negociar, solamente confiando en que Él da lo que es justo. Hermanos, hay personas que el Señor las buscó bien temprano. Otras el Señor las buscó un poco más tarde. Y hay otros como Kevin, que el Señor los ha buscado todavía más tarde. Pero a la hora de la paga, el Señor tiene la misma paga para todos. Hermanos, ¿qué pasó con los primeros? Los primeros murmuraron. ¿Qué nos dice eso? Que es posible haber llegado temprano y aún así perdernos. Hay gente que llegó temprano y se perderá. Y hay gente que llegó tarde y va a ser salva. ¿Por qué? Porque se va a cumplir la palabra de Mateo 19:30, que fue la lectura bíblica. ¿Qué dice Mateo 19:30? Mateo 19:30 dice: pero muchos primeros, ¿qué cosa? Serán postreros, y postreros primeros. Hermanos, este versículo viene justo después del encuentro con el joven rico. Ese joven tenía posición, tenía riqueza, tenía moralidad, aparentemente externa solamente, pero tenía todo eso. Pero ¿qué pasó con ese joven? No se quiso rendir completamente a Cristo. Pedro, como ya les leí, preguntó: ¿qué tendremos? Y Jesús responde hablando de recompensa, pero cierra con la advertencia de que el reino de Dios no funciona como el sistema humano, porque en el reino de Dios los primeros, ¿qué cosa? Serán postreros, y los postreros serán primeros. Es decir, los que parecen tener ventaja espiritual, los que parecen tener ventaja religiosa, esos serán postreros. Y los que parecen insignificantes, los que llegaron tarde, los que a veces tal vez no saben mucho, esos, dice Cristo, serán primero. Hermanos y hermanas, Dios invierte completamente los criterios humanos de valor espiritual. No es el que empezó primero, no es el que parece más santo, ni tampoco es el que tiene más posición, sino el que permanece fiel, el que se rinde completamente y el que depende de la gracia. Así que, hermanos, el mayor peligro no es ser el último. El mayor peligro es creer que uno es el primero cuando no lo es. Hoy Cristo no nos está preguntando cuánto sabemos, cuánto tiempo llevamos en la iglesia, cuántos cargos tenemos. Él solo nos pregunta si estamos dispuestos a servirle de todo corazón. El Señor, hermano, pregunta si hemos rendido todo, porque en el día final, muchos que pensaban estar adelante van a ser sorprendidos. Así que no corramos para parecer primero, corramos para permanecer fieles hasta el final. Porque no es la hora que comenzamos, es si obedecimos cuando Él nos llamó. El Espíritu de Profecía dice que el Salvador dijo repetidamente: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y Jesús desea que los que trabajan en su servicio no estén ansiosos por recibir recompensas, ni que sientan que deben recibir una compensación por todo lo que hacen. El Señor quiere que nuestras mentes se encaucen por un conducto diferente, porque Él no ve en la forma como el hombre ve. Él no juzga por las apariencias, sino que estima a un hombre por la sinceridad de su corazón. Los que han puesto en su servicio un espíritu de verdadero sacrificio, de la negación de sí mismos, son los que ocuparán, ¿qué cosa? El primer lugar al final. Los obreros que fueron contratados primero
representan a los que poseen un espíritu envidioso y de justicia propia y que pretenden recibir un trato preferencial por sus servicios por encima de los demás. El padre de familia dijo a uno que puso en duda su derecho de dar más a los demás que a él: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Yo he cumplido mi parte del acuerdo. En nuestra esfera de acción, dice, todos nosotros deberíamos de respetar el monto de la recompensa. Pero mientras apreciamos la promesa de bendición, deberíamos tener perfecta confianza en Jesucristo, creyendo que Él hará bien y nos dará una recompensa que esté de acuerdo con lo que han sido nuestras obras. El don de Dios es la vida eterna, pero Jesús no desea que estemos tan ansiosos acerca de las recompensas como para hacer la voluntad de Dios, porque es correcto hacerlo así, independientemente de toda ganancia. Hermanos, no importa si usted siente que llegó tarde a la viña del Señor. Lo más importante es que Dios, ¿qué cosa? Todavía está llamando. El problema no es si usted llegó tarde. El problema es si hoy que lo llama, usted quiere venir o se va a quedar en la plaza. Los que estaban en la plaza estaban disponibles, pero no comprometidos. Estaban cerca, pero no dentro. Fueron llamados, pero lamentablemente no fueron enviados. Y esa es la condición más peligrosa, porque hay gente hoy que escucha sermones, asiste a la iglesia, conoce la verdad, pero siguen en la plaza espiritual del mundo. No quieren ponerse a trabajar en la viña. Y hoy Dios, hermanos, no nos está explicando todos los detalles. Solo nos dice: id vosotros también a mi viña. Hermanos, id vosotros también. De manera que esta noche, ya para ir finalizando, quiero decirles que el mensaje que nos da este versículo no es un mensaje más, sino que es una cita a trabajar con Dios. Es una cita para trabajar en la viña del Señor. Dios salió para encontrarlo a usted un día y le encomendó un trabajo. Si por alguna razón usted ha descuidado ese trabajo, si desde el día en que lo llamó, por alguna razón usted se ha puesto en la plaza del mundo a entretenerse con el celular, como están esos hombres sentados allí, o en las compras, y no se ha puesto a trabajar en la viña, hoy el Señor le dice: y también vosotros a trabajar a mi viña. Dios, hermanos, ha salido esta noche a encontrarse con nosotros y nos dice: ¿por qué estás desocupado? ¿Por qué estás sin hacer nada? Hermano, hermana, si hemos estado distraídos, si hemos estado fríos espiritualmente, si hemos estado postergando incluso la decisión de ponernos a trabajar, hoy Dios nos está llamando otra vez. De manera que si hoy reconocemos que no hemos sido obedientes al llamado, si hoy reconocemos que hemos estado en la plaza, distraídos en la plaza del mundo, hoy es el día, hermanos, para decirle al Señor: perdóname por haber estado distraído en tu obra. Perdóname por no haber estado ocupado. Perdóname por haber estado postergando el día de ponerme a trabajar. Y si usted quiere esta noche decirle: hoy quiero responderte, hoy quiero responder a tu llamado, entonces, hermanos, este es el día de decirle al Señor como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre, gracias porque a través de ese versículo nos dices lo que esperas de nosotros.
Y es que también nosotros vayamos sin preguntarte cuánto nos vas a pagar, sin interesarnos, Señor, la recompensa, más que solamente el servirte por amor. Señor, hay tanto que hacer en tu obra. La viña es tan grande, hay tanto que hacer, y cuán pocos obreros responden al llamado. Pero esta noche tú has venido con este mensaje para decirnos por qué están desocupados, por qué están en la plaza todavía a esta hora sin hacer nada. Oh Dios, gracias, porque usted nos toma en cuenta, porque usted quiere que trabajemos con usted, porque usted quiere que sintamos la experiencia, la bendición de trabajar en su obra. Señor, le suplicamos que todos los que estamos aquí, si por alguna razón hemos estado descuidados, si por alguna razón hemos parado últimamente de trabajar en la obra y sabemos que está Shepherd para servir de misioneros allí, sabemos que está el buen samaritano, sabemos que está la obra misionera y Padre, no nos involucramos. Señor, le pedimos que hoy con este mensaje ya, Padre, respondamos y que vayamos obedientemente a servirle, porque ese es el propósito de este mensaje, que nosotros respondamos al llamado. Señor, le pedimos que cuando venga en gloria nos encuentre ocupados en su viña. Le rogamos que a partir de hoy lo amemos tanto que por amor a usted vayamos a trabajar a la viña, la que tiene que ver con la salvación de las almas. Señor, en sus manos nos ponemos y le pedimos que su Espíritu Santo encienda la llama del espíritu misionero en nosotros y vayamos todos a trabajar en su viña. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.